Nadie recordaba quién había sido el primero en clavar la espada en la piedra. Los libros hablaban de reyes antiguos, de dioses cansados de los hombres, de pruebas destinadas a separar a los justos de los indignos. Pero con el paso de los siglos, las palabras se desgastaron y la espada quedó reducida a una leyenda turística, un desafío para viajeros ebrios y jóvenes desesperados por demostrar fuerza. La piedra era negra, lisa como vidrio antiguo, y la espada emergía de ella en silencio, sin inscripciones visibles. No brillaba. No imponía. Simplemente estaba allí, esperando. Muchos habían intentado sacarla. Guerreros cubiertos de cicatrices. Caballeros con juramentos impecables. Hombres enormes que rompían rocas con las manos. Todos fracasaron. Algunos juraron haber sentido la espada moverse apenas, otros aseguraron que se volvió tan pesada que el aire mismo parecía aplastarlos contra el suelo. Con el tiempo, el lugar fue abandonado. Hasta que llegó Eran. No llegó buscando gloria. Ni profecías. Ni redención. Llegó huyendo. Eran había pasado su vida escapando de todo lo que importaba. No era débil. De hecho, sabía pelear mejor que la mayoría. Había sobrevivido a guerras menores, a emboscadas, a duelos que dejaron hombres muertos a sus pies. Pero cada vez que la vida le exigió elegir, retrocedió. Cuando su hermano pidió ayuda, Eran se fue. Cuando la mujer que amaba le pidió que se quedara, Eran partió. Cuando un pueblo necesitó que alguien se quedara a defenderlo, Eran aceptó otra misión en otra frontera. Siempre encontraba una excusa razonable. Siempre había una justificación lógica. Y siempre, en el fondo, sabía la verdad, tenía miedo de perder algo que no pudiera recuperar. Esa tarde, herido y exhausto, encontró el claro. No reconoció el lugar al principio. Solo vio la piedra. Luego la espada. Se dejó caer al suelo, apoyando la espalda contra un árbol. Respiraba con dificultad. La sangre le manchaba el costado, pero no era una herida mortal. Solo otra cicatriz más para su colección. No te preocupes, murmuró para sí. No vine por vos. La espada no respondió. Nunca lo hacía. Pasó el tiempo. El sol comenzó a caer. Eran cerró los ojos un momento, y sin darse cuenta, se quedó dormido. Esa noche soñó. Se vio a sí mismo más joven, parado frente a una casa de madera. Su hermano estaba en la puerta, con el rostro cansado, los ojos suplicantes. Solo esta vez, decía. Después podés irte. Eran sintió la misma opresión en el pecho que había sentido años atrás. En el sueño, dio un paso atrás. Luego otro. Y se fue. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. El fuego de la vergüenza le quemaba el pecho. Solo fue un sueño, dijo en voz alta. Pero no lo fue. Las noches siguientes fueron peores. La espada parecía atraer los recuerdos como un imán. Cada vez que Eran dormía cerca de ella, el pasado regresaba. No en fragmentos confusos, sino con una claridad cruel. Voces exactas. Miradas que había evitado. Decisiones que había disfrazado de prudencia. Una noche soñó con la mujer que amó. Estaba de espaldas, preparando su equipaje. Si te vas ahora, le dijo ella sin mirarlo, no vuelvas. En el sueño, Eran se quedó callado. Como siempre. Despertó con un nudo en la garganta. Algo comenzó a cambiar. Durante el día, intentaba marcharse, pero su cuerpo se negaba. No era la herida. Era otra cosa. Como si el lugar lo retuviera, no por fuerza, sino por peso invisible. Finalmente, una mañana, se acercó a la espada. No con decisión. No con valentía. Solo con cansancio. Puso la mano sobre la empuñadura. Al principio, no sintió nada. Luego, el mundo se volvió pesado.
no la espada. Él. Sus brazos temblaron. Sus piernas cedieron. El aire parecía más denso, como si cada recuerdo no enfrentado se hubiera convertido en piedra. Cayó de rodillas. Retiró la mano de inmediato, jadeando. No, susurró. No es para mí. Pero mientras se alejaba, comprendió algo que nadie había entendido antes. La espada no rechazaba a los débiles. No exigía pureza. No pedía valentía en batalla. Exigía algo mucho más raro. Que dejaras de huir. Eran pasó el resto del día en silencio. Mirando la espada desde lejos. Observándola como se observa a un enemigo que no se puede matar. Esa noche, antes de dormir, habló en voz alta por primera vez en años. ¿Qué quieres de mí? La espada no respondió. Pero el sueño volvió. Esta vez, Eran estaba frente a sí mismo. Más viejo. Más cansado. Solo. Todavía estás a tiempo, le dijo esa versión. Pero no mucho. Despertó con lágrimas secas en el rostro. Al amanecer, Eran tomó una decisión. No iba a sacar la espada. No todavía. Pero tampoco iba a huir. Se quedó. Y sin saberlo, dio el primer paso del combate más difícil de su vida. Los días comenzaron a repetirse de una forma extraña. No porque fueran iguales, sino porque Eran dejó de medirlos como antes. Ya no contaba las horas por la posición del sol ni por el avance de su herida, que lentamente iba cerrando. El tiempo empezó a marcarse por otra cosa, por lo que recordaba, por lo que aceptaba y por lo que todavía se resistía a enfrentar. La espada permanecía inmóvil, clavada en la piedra negra, indiferente a su presencia. No brillaba al amanecer ni parecía cambiar al caer la noche. Sin embargo, Eran sentía que el lugar entero giraba alrededor de ella. No como un centro de poder, sino como un espejo. Una imposible de evitar. Cada noche, los sueños regresaban, pero ya no eran simples recuerdos. Eran escenas completas, vivas, con una crudeza que no admitía excusas. Se veía a sí mismo justificando decisiones, usando palabras correctas para esconder cobardías antiguas. Escuchaba su propia voz diciendo no es el momento, no puedo, no depende de mí. Y cada vez, al despertar, entendía algo que antes se negaba a aceptar, siempre había tenido elección. Una madrugada soñó con una batalla que había abandonado. Recordaba bien ese día. Había evaluado la situación, había visto que las probabilidades no eran favorables, que la defensa del pueblo costaría más de lo que parecía razonable. En el sueño, sin embargo, pudo ver el final completo. Vio las casas arder. Vio a los niños esconderse. Vio a hombres comunes intentando resistir sin entrenamiento ni armas. Despertó con el corazón acelerado, como si recién hubiera salido del combate. No había gloria en ese recuerdo. Solo consecuencias. Durante el día, Eran comenzó a entrenar de nuevo. No por necesidad física, sino por costumbre. Movía el cuerpo para no pensar, blandía una espada común contra el aire, repetía gestos que conocía desde joven. Pero cada vez que descansaba, su mirada volvía a la espada verdadera, y con ella, la sensación de peso regresaba, incluso sin tocarla. Era como si su sola presencia le recordara todo lo que había evitado cargar. Un atardecer, se acercó de nuevo. Esta vez no la tocó de inmediato. Se sentó frente a ella, en el suelo, observando la piedra negra, lisa, sin marcas. No había símbolos antiguos ni palabras grabadas. Nada que explicara su propósito. Y, sin embargo, Eran entendía más de ella que de cualquier arma que hubiera empuñado antes. No sos una prueba de fuerza, murmuró. Sos una condena. Al pronunciar esas palabras, algo se acomodó dentro de él. Por primera vez, no culpaba a la espada. No culpaba al destino ni a los dioses olvidados. Comprendía que el peso no venía de afuera.
Nunca había venido de afuera. Esa noche, el sueño fue distinto. No apareció nadie del pasado. No hubo reproches ni escenas repetidas. Solo un camino largo, solitario, extendiéndose frente a él. Eran caminaba por él sin saber a dónde conducía, sintiendo el cansancio en cada paso, pero avanzando igual. No había promesas de recompensa al final. Solo la certeza de que detenerse significaba quedarse donde estaba para siempre. Despertó antes del amanecer, con una claridad incómoda en la mente. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. No el miedo del combate ni el de la muerte inmediata, sino uno más profundo, el miedo de cambiar, de no poder seguir escondiéndose detrás de decisiones racionales. El miedo de convertirse en alguien distinto, alguien que ya no pudiera huir sin saberlo. Al levantarse, caminó directo hacia la espada. Apoyó ambas manos en la empuñadura. El peso regresó, inmediato y brutal, pero esta vez no lo sorprendió. Sus rodillas cedieron lentamente, como si el suelo mismo aceptara su derrota. El aire volvió a espesarse, cada respiración era un esfuerzo, y dentro de su pecho comenzaron a acumularse emociones que llevaba años evitando, culpa, tristeza, rabia consigo mismo. Todo junto, sin orden. No intentó arrancarla. Solo se quedó allí, sosteniéndola. El peso no disminuyó. Tampoco aumentó. Simplemente estaba. Eran cerró los ojos y, por primera vez, no trató de escapar del dolor. No lo justificó. No lo explicó. Lo dejó estar. Permitió que cada recuerdo encontrara su lugar, que cada decisión no tomada reclamara su espacio. Fue un proceso lento, incómodo, humillante incluso. Lágrimas silenciosas cayeron sobre la piedra negra, mezclándose con polvo y sudor. Cuando finalmente soltó la espada, cayó de espaldas, exhausto. No había logrado nada visible. La espada seguía en su lugar. El mundo no había cambiado. Pero algo en él sí. Los días siguientes, Eran comenzó a hablar en voz alta. No con la espada, sino consigo mismo. Nombró errores sin suavizarlos. Admitió miedo sin orgullo. Reconoció que muchas veces había preferido vivir incompleto antes que arriesgarse a perderlo todo. Y, lentamente, el peso empezó a cambiar. No desapareció. Pero ya no lo aplastaba de inmediato. Al tocar la empuñadura, podía mantenerse en pie unos segundos más. Podía respirar. Podía sentir el dolor sin derrumbarse. Comprendió entonces la verdad más dura. La espada no se volvía más liviana porque él fuera mejor, sino porque dejaba de mentirse. Una mañana, mientras entrenaba, notó algo distinto en su reflejo en el metal pulido de su arma común. No se veía más fuerte ni más joven. Se veía más presente. Como alguien que, por primera vez, estaba realmente allí. Miró hacia la espada clavada en la piedra negra y supo que el verdadero desafío aún no había comenzado. Porque aceptar el pasado era solo el primer paso. Elegir distinto, cuando llegara el momento, eso sería lo verdaderamente pesado. El cambio no llegó como una revelación gloriosa ni como una señal del cielo. Llegó de la forma más incómoda posible, a través de la tentación de volver a huir. Eran comenzó a sentirla varios días después de su último intento con la espada, cuando el dolor dejó de ser constante y se volvió soportable. Ese alivio parcial fue peligroso. Con el cuerpo más fuerte y la mente algo más clara, la vieja costumbre regresó, la idea de que tal vez ya había hecho suficiente, de que entender sus errores podía ser equivalente a repararlos. Una mañana, mientras recolectaba agua del arroyo cercano, escuchó voces. No eran ecos del pasado ni ilusiones del cansancio. Eran reales. Hombres armados, cansados, avanzando por el bosque. Se ocultó entre los árboles y observó. Eran mercenarios, 6 en total, con estandartes improvisados y armaduras gastadas. Hablaban de un pueblo cercano,
uno pequeño, mal defendido. Planeaban saquearlo al caer la noche. El corazón de Eran comenzó a latir con fuerza. Podía irse. Nadie sabía que estaba allí. Podía tomar sus cosas y desaparecer antes de que lo vieran. Era lo más lógico. Siempre lo había sido. No tenía responsabilidad sobre ese pueblo, no había hecho ningún juramento, no era su guerra. Y, sin embargo, mientras los hombres se alejaban, una certeza incómoda se instaló en su pecho, esta vez no era un recuerdo ni un sueño. Era una decisión viva, inmediata, imposible de posponer. Volvió al claro lentamente, como si cada paso pesara más que el anterior. La espada seguía allí, clavada en la piedra negra, inmóvil, silenciosa. Eran la miró largo rato, no esperando una respuesta, sino evaluando su propia reacción. Sintió el impulso de ignorarla, de armar su mochila y marcharse. La tentación era fuerte, familiar, casi reconfortante. Huir siempre había sido fácil. Pero algo había cambiado. Si se iba ahora, no podría decir que no sabía. No podría fingir que no había opción. Esta vez, la huida tendría nombre, rostro y consecuencias visibles. El peso que sentía en el pecho no venía de la espada, sino de la anticipación de volver a fallarse a sí mismo. Eran se sentó frente a la espada y habló, no con ella, sino con la verdad que ya no podía evitar. No sé si puedo, dijo. Pero sé qué pasa si no lo intento. Esa noche no durmió. Se quedó sentado, afilando su espada común, repasando mentalmente cada movimiento, cada posibilidad. Sabía que 6 hombres eran demasiados para uno solo, incluso para alguien con su experiencia. No era una misión heroica. No había promesas de victoria. Solo la decisión de quedarse cuando todo dentro de él le pedía irse. Al amanecer, tomó su espada y caminó hacia el pueblo. La emboscada fue brutal y desordenada. No hubo discursos ni gestos nobles. Hubo gritos, sangre, errores. Eran luchó como nunca antes, no con furia, sino con una determinación silenciosa. No buscaba gloria ni reconocimiento. Peleaba porque había elegido hacerlo. Cada golpe que daba, cada herida que recibía, tenía un peso distinto. No era la adrenalina de la batalla lo que lo sostenía, sino la certeza de que, por primera vez, no estaba huyendo. Cuando todo terminó, 2 mercenarios yacían muertos, los demás habían escapado. Eran estaba herido, peor que antes, pero vivo. El pueblo se salvó, aunque nadie lo celebró como un héroe. No hubo canciones ni agradecimientos exagerados. Solo miradas cansadas, alivio silencioso y un lugar donde sentarse a respirar. Esa noche, mientras el dolor recorría su cuerpo, Eran comprendió algo esencial, hacer lo correcto no lo había liberado del peso. Al contrario, lo había hecho más consciente. Ahora sabía exactamente cuánto costaba quedarse. Y aún así, no se arrepentía. Regresó al claro varios días después, caminando despacio, apoyándose en un bastón improvisado. Cada paso era una negociación con el dolor. Cuando finalmente vio la piedra negra entre los árboles, sintió algo parecido a respeto. No por la espada, sino por el proceso que había iniciado. Se acercó sin prisa. Apoyó la mano en la empuñadura. El peso volvió. Pero esta vez fue distinto. Seguía siendo enorme, aplastante, pero no lo tomó por sorpresa. Eran apretó los dientes, sintiendo como sus músculos temblaban, como los recuerdos volvían, mezclados ahora con algo nuevo, la memoria reciente de haberse quedado, de haber elegido distinto aún con miedo. No intentó sacar la espada. Se quedó de pie, sosteniéndola, respirando con dificultad mientras el peso lo atravesaba. Cada segundo era una afirmación silenciosa, esto es lo que cuesta no huir. No había orgullo en ello. Solo aceptación. Cuando finalmente soltó la empuñadura, cayó de rodillas, agotado, pero sonriendo apenas.
Entendió entonces que la espada no se levantaría para alguien que hubiera resuelto su pasado, sino para alguien dispuesto a cargar con él mientras elegía mejor en el presente. No era una recompensa. Era una responsabilidad. Eran se sentó frente a la espada hasta que cayó la noche. No esperaba milagros. Sabía que aún no era el momento. Pero también sabía algo más peligroso y más poderoso. Cuando llegara la decisión final, no sería la espada la que definiera si podía levantarla. ¿Sería él? Y esa certeza, por primera vez en su vida, no le dio ganas de escapar. El tiempo dejó de ser un enemigo. Eran permaneció en el claro más días de los que pudo contar con precisión, no porque esperara una señal, sino porque entendió que ya no necesitaba huir de la espera. Cada amanecer lo encontraba más cansado físicamente, pero extrañamente más firme por dentro. El cuerpo seguía doliendo, las heridas recordaban el combate reciente, pero el dolor ya no era un motivo para escapar, sino una confirmación de que había elegido estar donde debía. La espada seguía allí, inmóvil, clavada en la piedra negra, como lo había estado durante generaciones. No emitía luz ni vibraba con energía antigua. No prometía poder ni redención. Sin embargo, Eran sabía que algo se acercaba. No como un destino inevitable, sino como una consecuencia lógica. Había aprendido a reconocer esa sensación, el silencio previo a una decisión que no se puede delegar. Una tarde, mientras observaba el cielo oscurecerse lentamente, comprendió la última verdad que había evitado durante toda su vida. No se trataba de si era digno de la espada. Nunca lo había sido. Nadie lo era. La verdadera pregunta era si estaba dispuesto a cargar con lo que viniera después de sacarla. Porque empuñar esa espada no lo convertiría en alguien libre, sino en alguien responsable. Esa noche no soñó. Por primera vez desde que había llegado al claro, el sueño fue profundo y sin imágenes. No hubo recuerdos ni reproches, ni versiones pasadas de sí mismo. Solo descanso. Cuando despertó, antes del amanecer, supo que el momento había llegado. No sintió valentía ni entusiasmo. Sintió claridad. Y eso, para Eran, era algo completamente nuevo. Se levantó despacio y caminó hacia la espada. El aire estaba quieto. El bosque parecía contener la respiración, no por magia, sino por expectativa. Eran se detuvo frente a la piedra negra y apoyó una mano sobre la empuñadura. El peso apareció de inmediato, aplastante como siempre, pero esta vez no lo tomó por sorpresa ni lo arrojó al suelo. Sus piernas temblaron, sus músculos protestaron, y el pasado volvió a presentarse, no como acusación, sino como parte de él. Apoyó la segunda mano. El peso aumentó. Sintió cada error, cada huida, cada palabra no dicha. Sintió también cada decisión reciente, cada momento en que eligió quedarse aún con miedo. Todo estaba allí, sin balance ni juicio. La espada no separaba lo bueno de lo malo. Exigía cargar con todo. Eran respiró hondo. Y tiró. No fue un movimiento brusco ni heroico. Fue lento, casi torpe, como si el cuerpo dudara mientras la mente permanecía firme. El peso parecía imposible, como si la piedra misma se negara a soltar la espada. Sus rodillas cedieron, la visión se le nubló, y por un instante creyó que iba a caer, que esta también sería una derrota más. Pero no soltó. No porque fuera fuerte, sino porque ya no estaba dispuesto a dejar las cosas a medias. Con un sonido grave, casi imperceptible, la espada se movió. Apenas unos centímetros. Eran gritó, no de triunfo, sino de esfuerzo puro. El mundo pareció comprimirse en ese instante, todo su pasado empujándolo hacia abajo, todo su presente exigiéndole mantenerse en pie. Y entonces, la espada salió. No hubo explosión ni luz cegadora. No hubo voces ni profecías cumplidas. Solo el sonido del metal liberándose de la piedra negra y el cuerpo de Eran cayendo de rodillas, exhausto,
con la espada apoyada contra el suelo. Durante varios minutos no pudo moverse. Cuando finalmente levantó la vista, observó la espada con nuevos ojos. No era hermosa ni ornamentada. Era simple, gastada, marcada por el tiempo. Un arma hecha para ser usada, no para ser admirada. En ese momento entendió por qué nadie la había podido sacar antes. Todos habían buscado lo que prometía. Nadie había aceptado lo que exigía. Al ponerse de pie, el peso seguía allí. La espada no se volvió liviana. Ese fue el golpe final de verdad. Eran la levantó con ambas manos y sintió como sus brazos temblaban bajo su peso constante. Comprendió entonces que la prueba no terminaba al sacarla de la piedra. Recién comenzaba. La espada pesaría siempre. No disminuiría con el tiempo ni con la costumbre. Cada decisión que tomara, cada batalla que eligiera librar, cada injusticia frente a la que decidiera no mirar a otro lado, estaría allí, sumando peso. Y aún así, sonrió. Porque por primera vez en su vida, el peso tenía sentido. Abandonó el claro al amanecer, caminando lento, con la espada al hombro, cada paso una afirmación silenciosa. No sabía a dónde iba. No había reino esperando ni corona prometida. Solo sabía que donde hubiera una elección difícil, él estaría. No porque fuera un héroe, sino porque ya no era un hombre que huía. Con el tiempo, las historias comenzaron a circular. No hablaban de una espada mágica ni de un guerrero invencible. Hablaban de un hombre que llegaba cuando nadie más lo hacía. De alguien que no prometía victoria, pero sí presencia. Decían que su espada parecía pesada, que cada movimiento le costaba, que nunca luchaba con ligereza. Y esa era su mayor señal de respeto. Porque quienes lo vieron pelear entendieron algo que pocos aprenden en toda una vida, que las armas más importantes no son las que se levantan con facilidad, sino las que te recuerdan, en cada segundo. ¿Por qué elegiste no soltarlas? Y así, Eran caminó hacia su destino. No aliviado. No redimido. Pero entero.